Muchas veces en nuestras vidas nos preguntamos, ¿qué ha estado pasando? Que regresamos y regresamos y regresamos a la misma situación. O que nos hace ruido alguna información familiar. Desde la salud, desde las relaciones de pareja, desde las relaciones profesionales, incluso desde nuestro silencio. Hay algo allí que falta o que sobra. Y poco a poco vamos averiguando y un día vimos o escuchamos, es que las constelaciones familiares, y es que últimamente ha estado resonando por todos lados, pero ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Existe de verdad esa herencia o esa carga desde nuestros ancestros? María Dolores Paoli, terapeuta consteladora transgeneracional, está aquí con nosotros y me encanta porque la considero una gran maestra. Bienvenido, un honor tenerla acá. Gracias, Meredith, por estar aquí. Busco una respuesta muchas veces en mi propia vida que tengo que trabajar de la familia. O cuando veo alrededor y digo, oye, pero a esta persona le está pasando algo que le sucedió a su mamá o a su papá. ¿Todo eso tiene que ver con las constelaciones familiares? Correcto, esas repeticiones que le pasó a mamá y a mí me pasa y a mi hija también, esas repeticiones lo que llamamos lealtades inconscientes. Pero para explicar en contexto lo que es una constelación, la constelación es una intervención terapéutica que se hace para buscar el origen del conflicto, dónde comienza esta repetición o este evento, ¿no? Y esto es una técnica creada por un alemán que es Bert Hellinger, que parte del principio que la familia es un sistema de información y esa información pasa por muchas vías. Hay una forma física que heredamos de la familia por el ADN, o sea, los ojos de mamá, la piel de la abuela, el pelo de papá, o sea, la parte genealógica. Luego tenemos una parte emocional, en lo cual es la forma en que la familia soluciona los conflictos. Entonces tenemos familias temerosas, rabiosas, culposas, ¿ok? Pero, y hay una tercera parte, es que lo no resuelto atrás se repite adelante, porque el sistema no permite que haya nada no resuelto, sino que vaya hacia una resolución, una canalización para seguir dando la información. Entonces, Hellinger dice que todas las relaciones interpersonales se dan por tres leyes que son leyes universales. La ley de jerarquía u orden, quien llega primero tiene el primer puesto. Cuando no se respeta ese puesto, por ejemplo, los hijos se consideran mejor que los padres, tú no sabes hacerlo, yo lo hago mejor que tú, déjame hacerlo yo, y mandan a los padres, entonces estamos yendo en contra de esa jerarquía, que es esa ley de orden, pues. Entonces, generalmente, ¿qué sucede? Que comienza a haber embrollos en tu vida, complicaciones, dificultades, obstáculos, porque no estás alineado con el respeto a lo anterior. La segunda ley es la ley de pertenencia. Se pertenece por dos aspectos. Uno, consanguíneo, quiere decir que tú cuando naces sabes que eres hija de, nieta de, hermana de, sobrina de, tienes un puesto, un lugar. Y, y ese lugar te lo da la consanguinidad, el parentesco. Pero los vínculos de amor significativos tienen un lugar también en la familia. Papá tiene un lugar en la familia de mamá y mamá en la familia de papá, porque ese amor los hizo crear pues una nueva familia. Entonces, todas relaciones significativas amorosas tienen que tener un puesto, porque si no, ¿qué sucede? Ese puesto que al estar puesto de lado, excluido, va a venir alguien, un hijo, un nieto, y se mete involuntariamente, deja de estar en sus zapatos para meterse en esos zapatos involuntariamente y va a vivir la vida que le hubiese correspondido a esa persona excluida. Entonces, la pertenencia te da un lugar y es importante. Y la tercera ley es el equilibrio entre dar y recibir. Los padres dan, los hijos reciben. Entonces, estas son las tres leyes en las cuales todas las relaciones personales, comerciales, familiares se dan porque son leyes universales. Y eso es lo que trabajamos en En constelación. constelaciones. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién no respetó esa ley? En ese momento. ¿Qué sucede cuando no se tiene la historia? Es decir, soy adoptado, mamá y papá fallecieron, me crió la abuelita, no tengo idea porque mis padres o mis abuelos migraron o no tuve una buena relación, mi papá no me reconoció, tantas historias, ¿no? Que pueden haber con falta de información. ¿Qué sucede en la vida de esa persona cuando se constela? Llega
igual la energía, llegan igual las líneas del amor, el respeto, el orden, o hay que hacer un juego un poco más profundo a través de las constelaciones familiares. Cuando no se tienen los hechos concretos de la historia, generalmente se manifiestan en síntomas. Y los síntomas, a través del síntoma, o sea, la dificultad, por ejemplo, conseguir trabajo o conseguir pareja, o no puedo ahorrar, o cualquier sea el síntoma, entonces se parte del síntoma para ir al origen. Y sí se logra a través del... El síntoma te está hablando porque esa historia está en tu ADN, en tu memoria celular y se manifiesta a través. Y generalmente es lo que no se ve, lo que se mantiene oculto, es lo que el síntoma es más fuerte. Entonces, a través del síntoma se logra, y sí se logra muchísimo, porque el campo es muy sabio, él te muestra a través de los detalles, y simplemente pues tú vas a través de los representantes chequeando a dónde pertenece eso no dicho o eso no reconocido. Y no. Eso es hablando de las constelaciones familiares que se hacen de manera grupal. Entro en un campo y le hago esa pregunta, ¿qué es un campo y cómo son las constelaciones en grupo? Porque también he visto que se hacen con figurines de manera un poco más individual o un poco más privada, pero en el momento en el que yo digo me voy a constelar y hay 10, 20 personas, ¿qué sucede allí? ¿Cómo se lee? Y lo digo de forma un poco más común. Yo siento que ese campo o esa energía es como chismosa, ¿no? O sea, Total. saca todos esos secretos y lealtades familiares. Porque uno de los factores importantes de la constelación es sacar lo Lo oculto a la oculto. conciencia para ser ordenado. Entonces, aquel secreto que la abuela nunca dijo quién era el padre de su hija y no sabemos de dónde Se viene, cerró. esa repetición va posiblemente en la nieta a suceder y entonces a través de esa repetición llegamos a ese secreto. Entonces, ¿qué pasa en una constelación? Es un campo energético, es un campo cuántico que se ve el efecto por los síntomas y los representantes van a tener sensaciones. Por ejemplo, yo elijo a alguien para mi mamá y no conoce a mi mamá, no conoce la historia, pero de repente comienza a gesticular como si fuera mi mamá, igualita. Pero es que Sí. mira, se pone la mano aquí y ¿qué significa? Está sintonizando como un AM/FM, ¿no? Ujú. La resonancia, la vibración correspondiente y accesa a la memoria del alma familiar. Y eso es lo que yo digo que no se ve con los ojos estos, sino con los ojos detrás de los ojos. Con el alma. Exactamente, y es un trabajo del alma familiar. Cuando la persona recibe esa información, ya está preparada para dar el segundo paso porque el primero es verlo, ¿no? Sentirlo, es un movimiento sumamente profundo y yo siento que a veces nos estremece Ujú. unas semanas, incluso después de la constelación. Pero el segundo paso, después de constelar, después de ver, ¿qué se hace en terapia? La gente cree que la constelación lo va a hacer todo, ¿no? O sea, Ujú. yo me constelo y ahora ni coquito, Y mi vida listo, va a ya ser lo una solucioné. maravilla, ¿no? La constelación te muestra, porque el principio sistémico es aquello que ves, aquello que puedes articular a través de la articulación y la mirada va a abrir un espacio para una resolución. Pero el trabajo lo tienes que hacer tú, quiere decir salir de la constelación allá afuera en tu vida cotidiana, empezar con estos principios de respeto a lo anterior, de no juicio, porque las cosas suceden porque estaban siendo leales a su vez a su sistema y esa pertenencia es superior a cualquier vínculo. Entonces, la no crítica, el no juicio, ese respeto y esa honra lo hicieron como pudieron, dadas las circunstancias, dado su nivel de conocimiento, su nivel de conciencia, pero lo más importante es la gratitud que nos pasaron la vida aún dentro de las dificultades que tuvieron, ¿no? Entonces, eso es este tercer paso, devolver lo que no nos pertenece con honra, con gratitud, sin juicio, es un lema de vida, porque entonces te baja la narrativa de la estrechez, por así decir, y te amplía, y esto es lo que llamamos un trabajo del alma, ¿no? O sea, incluir, darle el puesto a cada quien sin juicio. Y yo diría y soy muy partícipe de que el trabajo emocional
el trabajo de las emociones básicas, pues temor, culpa, rabia, todo eso. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó en tu Ok. sistema que aprendiste esto? Entonces, si yo le echo es culpa de la abuela, porque entonces la abuela mira lo que hizo y ahora... Entonces, de esa forma de la queja, justamente te va a mantener en el problema y no en la Te va solución, a mantener allí en la incrustado. repetición. Claro, por supuesto. Entonces, el trabajo es trabajar el no juicio, la aceptación, la gratitud por la vida y por las cosas buenas que recibiste y hacer algo en nombre de ellos que no pudieron hacer. Honrarlos, entenderlos, sin Exacto. juicio y buscando en este momento liberar. Yo creo que es lo más importante. Yo me preguntaba la diferencia entre una constelación grupal, cuando se entra al campo y están todas las personas allí involucradas, o cuando alguien dice, no, yo lo quiero hacer en privado, no me gusta mucho compartir con otros, o bueno, la situación no se da, y quiero hacerlo con figurines en el consultorio, de forma como bien hermética. ¿Hay alguna diferencia entre lo que se mueve allí? Para mí sí, porque cuando lo haces grupal, vas a capas más profundas, se mueven más capas dentro del campo. Luego el representante, al no conocerte, no está contaminado de ninguna idea ni de ninguna información. Y el lenguaje corporal del representante te da mucho, te va diciendo como paso a paso para ir a ese origen del conflicto. Sin embargo, lo que es constelaciones cumple el propósito de que tener una imagen para ver, porque al principio solo lo que ves es lo que puedes solucionar. ¿Ok? Entonces, cuando haces los figurines, las plantillas, los zapatos, como quieras, es tener una imagen fuera, porque esa imagen fuera te va a mover el subconsciente. Pero en mi experiencia, mueve capas más superficiales cuando trabajas con un muñequito y luego con el campo, la riqueza del campo, Claro. la profundidad, las sensaciones, además los tres elementos, el cliente, los representantes, el grupo de Ujú. apoyo, es como un contenedor energético que te va a asistir hacia una sanación, ¿no? O sea, siempre la recomendación igual queda de la mano de la persona que va a hacerse su terapia, es entrar al campo. El campo descubre, el campo te hace sentir y no solamente a ti que vas a solucionar un problema, sino a la persona que está metida en el campo siendo uno de esos que mueven la energía para tu sistema. Esa persona también está haciendo su propio trabajo cuando ni siquiera sabes que a lo mejor es tu mamá o representa a tu papá o a tu abuelita o a tu tío o a tu pareja. Y en el campo se trabaja a tres niveles. Se trabaja mayormente con el cliente, pero cada vez que el representante va a representar un rol, está Ujú. trabajando su sistema. Y el grupo de apoyo que simplemente ve también está trabajando para sí, porque vamos a lo esencial, papá y mamá. Entonces, tres niveles simultáneamente que da muchísima riqueza en la experiencia. Ahora, cuando me viene una persona que yo solo quiero hacerla porque no quiero en público, porque me da pena, Ujú. ya de por sí me está dando información de su sistema. ¿Qué parte oculta, qué parte secreto te asusta, que te cuesta ver, que prefieres aún mantenerla escondida, ¿no? Por supuesto, y decir, en este tema yo no quiero ser descubierto, no quiero que abran la cajita de Pandora, pero si ya tú lo sientes, la cantidad de secretos que hay en ese árbol de generación en generación te le da más peso todavía. En este caso de los secretos, antes no se hablaba mucho de los abortos, de las pérdidas naturales o no naturales. En las constelaciones no se juzgan, simplemente se trabaja Eso. la pérdida. Pero las pérdidas que representan en un árbol, las pérdidas que representan en esos huequitos, ¿no? Que faltan cuando no son reconocidas o cuando ni siquiera teníamos conciencia que mamá, abuelita, tía había pasado por la pérdida de un ser que energéticamente sigue perteneciendo y que no ha sido reconocido, Y también hay muchos hombres que no saben que que han tenido tuvieron porque hijos. la mujer tomó la decisión por sí sola y no se lo Ujú. comunicó. Pero evidentemente, desde el punto de vista energético y sistémico, la conexión inicial es lo que se toma en cuenta. El no nato va a tener un puesto y debe de tener un puesto dentro del sistema porque esto es lo que va a favorecer el orden. Lo que no se reconoce a tiempo, por ejemplo, una pérdida
entre dos hermanos, va a venir el siguiente y se va a colocar y va a cargar a ese hermano o hermana muerta. Entonces va a embrollar su vida y sacrificarse para que ese puesto sea reconocido. Pero en las pérdidas hay, digamos, varias dinámicas, porque cuando hay una pérdida en la pareja está indicando algo. ¿Ok? ¿Qué parte de esa pareja estás rechazando que prefiero no tenerlo? Entonces eso es una capa. ¿Qué parte estoy siendo leal? Es que mi mamá tuvo dos pérdidas y entonces yo terminé teniendo dos porque mi lealtad, mi repetición es lo que me garantiza la pertenencia a la familia. ¿Y qué parte que representa también las relaciones padres e hijos? O sea, cómo han sido esas relaciones padres e hijos. Porque de repente esos hijos fueron apartados de la madre. Entonces entra inconscientemente en un estado de tensión y de no, yo no quiero ser mamá porque hay algo atrás que no se reconoció en esa relación madre-hijo. O sea que no hay una sola variable, ¿no? Sino hay Muchas. convergen muchas posibilidades. O ni siquiera no es que no quiero, ¿no? Ser madre o padre, es que no puedo. Y yo paso por pérdidas, por tratamientos y el árbol no me acepta otro ser hasta que los anteriores no sean Y reconocidos. sobre todo ahí hay que empezar siempre cómo fue tu relación con mamá. Porque esa maternidad que tú vas a vivir y nutrir, sí está coartada atrás. Entonces esto no se fecunda. Entonces hay que comenzar por lo básico. Y en eso lo vemos en constelaciones. Si tú logras mover eso, muchas veces se logra una fecundación fértil y no. Y amorosa, Exacto. y amorosa, que es lo que más me gusta. Los abusos tampoco se hablaban. Es que pasé por algún abuso físico, algún abuso simplemente verbal o fui abusado sexualmente también, hechos de violencias de cualquier tipo y me quedé callada. No pude decirlo o mamá y papá sabían pero no hicieron nada. ¿Qué pasa en las siguientes generaciones? ¿Cómo se sufre o cuáles son los síntomas de esos abusos? El abuso es todo un tema porque generalmente en las generaciones anteriores, al ser abusado, ya eras tachado, ya eras señalado y puesto de lado. Entonces, si no hay un adulto que te proteja, porque es una experiencia que se vive en solitario, que es un trauma porque es una imposición que alguien está eligiendo por ti, ¿no? Entonces hay muchas variables. Generalmente hay que trabajarlo de dos formas. Se trabaja sistémicamente, pero como trauma, en lo cual mover la imagen que quedó anclada, escondida a nivel del sistema nervioso, que es toda una técnica maravillosa. Pero el abuso realmente cuando mamá se queda callada y no dice nada como si nada ha pasado, es el terreno abonado para que a la hija o la nieta le suceda. ¿Ok? Una repetición, Es una un repetición para ciclo. sacar lo oculto, el secreto y ser organizado. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el abuso, ese abusador pasa a ser parte de la familia, porque se crea una dinámica de víctima y perpetrador. Y entonces tú dices, pero bueno, porque es el colmo, Es ¿cómo, el colmo. Le pasó a mi, cómo, cómo le le pasó voy a mi a dar un abuela, puesto sin mirar lo que me claro, le pasó a pasó? mi abuela, le pasó a mi mamá, me pasa a mí. Y dentro del mismo sistema familiar, ¿por qué? Porque no se le dio el puesto al perpetrador. Entonces ese puesto vacío, esa energía sigue rondando y trata de manifestarse una y otra vez para ser reconocido, porque se compartió un destino en ese momento y hay que reconocerlo. Duro, sí, pero justamente el darle el puesto, el devolverle lo que es, el poder ver lo que sucedió, permite mover la imagen y que eso no siga sucediendo, pararlo. Y hay algo también que cuesta mucho en esos temas de abuso, es que ese abusador termina siendo tu primera relación. Y mucha gente Puede ser duro, claro. se niega a reconocer, pero es altamente liberador porque el orden te va a abrir espacio. El oculto o el desorden lo que va a hacer es motivar una repetición. Motivar una repetición que si no la vives tú porque decidiste hacer un escudo, ¿no? Cerrar las puertas, ¿qué va a pasar en la siguiente generación? Tus hijos, tus nietos, porque va.
cada 2 o cada 3, no solamente por historia o por energía, también por ADN. Eso viene a suceder. Vimos muchas veces en la televisión, en las películas, a los excluidos. ¿Qué pasa con los excluidos? Porque pueden ser que yo mismo me aparté de la familia o porque ellos me apartaron. ¿Qué pasa con las historias de aquellos que están puestos de un lado? Volvemos a lo mismo, ese puesto queda vacío y Igual. va a haber alguien que involuntaria, inconscientemente se mete en ese puesto para ser organizado. Tú puedes tener diferencias, ¿ok? El punto es que no puedes quitarle el puesto. O sea, te peleaste con tu hermana, vamos a decir, y entonces resulta que no se te vieron más, pero es el puesto de la hermana, independientemente de lo que haya pasado. Ujú. Y forma parte de la familia, y es la tía de tus hijos. O sea, la consanguinidad hay que respetarla. Las diferencias, pues, eh, Ya se son trabajan, más manejables. exacto, y puede haber diferencias, pero el puesto, el lugar y el respeto a lo que es, está por encima del conflicto. Hay que buscar la solución, sobre todo, para vivir en paz, para sentir que es un agua que circula bajo, bueno, el día a día, la rutina, los conflictos, las situaciones que se presentan porque la vida es vida, pero cuando sentimos que hay un peso o algo mucho más fuerte, yo creo que es tiempo de sanarlo. Si quieren hacer alguna constelación, cómo están en contacto con ustedes, además la información que da para estos procesos de sanación y de liberación, María Dolores Paoli, es espectacular. ¿Por dónde pueden leer todo ese contenido? Bueno, en mis redes, María Dolores Paola, hay muchísima información de constelaciones y por ahí también me pueden contactar y tratar de averiguar lo más posible de tu sistema. Cómo se relacionaron las mujeres, las parejas, qué pasa con las relaciones padres e hijas, qué pasa con el dinero, cómo se hizo Mientras más información tengas del Mejor. sistema, vas a tener mucho más opciones de ordenar. Y lo que tú dices, muy, muy cierto, el espacio de sanación se da desde el respeto, desde el orden y desde la honra. Desde la honra. Yo Y creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, María Dolores Paoli. Yo hago la invitación pública de una vez porque esto necesita una segunda parte para seguir sanando y aprendiendo. ¿Me la gracias, aceptas? con gusto. Gracias, gracias, gracias a ustedes en casa. Hoy es un día para liberar, para honrar, para reconocer a la familia y dar ese primer paso a la sanación. Mil bendiciones, como siempre les digo, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.